Buenos días a todos. Gracias por sus tiempos y por respeto al de ustedes que se conectaron desde las 10 de la mañana en punto. Daremos inicio a esta sesión ordinaria, 21ª del Comité de Admisiones, para la presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones al reglamento de compras, enajenaciones y contrataciones del OPD Servicio de Salud del municipio de Zapopan en el gobierno municipal 2018-2021, siendo hoy 20 de mayo del año en curso. Por tal motivo, damos inicio a la sesión y por lo cual le voy a pedir al doctor Diego Vallejo Thompson, director administrativo y secretario ejecutivo de este comité, proceda a pasar lista de asistencia para verificar quórum. Gracias, doctor. Buen día a todos los integrantes del comité. Doctor Salvador García Ubense, director general y presidente del Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Presente. Doctor Diego Vallejo Thompson, director administrativo del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan y secretario ejecutivo del Comité de Adquisiciones. Presente. Licenciado Gerardo de Anda Arrieta, Contralor Interno de este OPD. Presente. Licenciado Armando Mora Fonseca, en representación del ingeniero Javier Bendaño de Obeso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Presente. Ingeniero Rubén Masalli González Ullera, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Licenciado Juan Mora Mora, en representación del maestro Jacobo Efraín Carrera Palos, presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco. Presente, buen día para todos. Arquitecto Freddy Isaac Miranda Hernández, en representación presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, en representación del licenciado Carlos Daniel Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Centro Comercial de Jalisco. Presente, a sus órdenes. Licenciado Ernesto Tejeda Martín del Campo, en representación del licenciado Miguel Ángel Landero Volcar, presidente de COMCE de Occidente AC, Exterior de Occidente. Regidor Albert Salgado Peña, regidor independiente, como invitado permanente a este comité. Presente. Regidor José Antonio de la Torre Bravo, regidor de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional, como invitado permanente a este comité. Está muy larga esta ficha, es que nomás son dos propuestas. Se cuenta con la presencia de 6 asistentes, de 9 integrantes que conforman este comité y 2 de los invitados permanentes. Gracias. Contamos entonces con quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí tomemos tendrán plena validez. Y una vez desahogado el punto anterior, pongo a su consideración el siguiente orden del día. Como punto 1 sería registro de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. 3, aprobación del orden del día. 4, presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones al reglamento de compras, enajenaciones y contrataciones del organismo público descentralizado Servicio de Salud del municipio de Zapopan. Punto 5, asunto del barrio. Punto 6, clausura de la sesión. Para lo cual solicito manifiesten su aprobación realizando la votación. En este caso, con la voz de cada uno de ustedes, les preguntaría de una manera directa al licenciado Armando Mora Fonseca. De acuerdo. Muy bien. Licenciado Juan Mora. Aprobado, doctor. Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. No se han incorporado todavía ni Ernesto Tejeda, ni Freddy Isaac, ni Rubén Masalli, así es que aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, pasamos al punto 4, el cual contempla la presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones al reglamento de compras, enajenaciones y contrataciones del OPD, Servicio de Salud del municipio de Zapopan, mismas que se le hicieron llegar previamente vía correo electrónico junto con la convocatoria. Para lo cual le voy a solicitar a la licenciada María Fernanda Fuentes Flores,
directora jurídica de este organismo público descentralizado, nos presente las modificaciones y observaciones que nos hicieron previamente para conformar el reglamento de compras, enajenaciones y contrataciones del OPD Servicio de Salud del municipio de Zapopan. Licenciada Fuentes, por favor, le cedo el uso de la voz. Gracias, doctor. Buenos días, miembros del comité. Pongo a su consideración, ¿quieren que leamos los artículos o solo nos aboquemos en las puras modificaciones? O si tienen alguna duda en lo particular, nos concentramos en el artículo. Si quieres, ya habíamos visto el reglamento, nomás iban a hacer algunas modificaciones en base a la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, digo, no sé, digo, aprovechando que están los dos regidores, nomás pues ver los cambios, porque pues se vio Junta de Gobierno, ¿no? Digo, esa sería mi opinión. Yo también creo que valdría nada más con las puras modificaciones. ¿Regidores están de acuerdo? Sí, antes de pasar a ello, quisiera hacer una pregunta a la licenciada. Este procedimiento que estamos realizando dice aquí que se va a votar, pero no señala que será votado para turnarse a la Junta de Gobierno. Esto en función de que el comité no tiene facultades para modificar los reglamentos del OPD de salud, sino es la Junta de Gobierno del OPD de salud quien puede modificar las propias reglamentaciones en sesión ordinaria. Sí, lo que pasa es que en el reglamento de compras del Estado menciona que tienen la facultad de revisión. Entonces, esto es un mero trámite de revisión para que los miembros del comité estén al tanto de las modificaciones y se pasa a Junta de Gobierno, que fue lo que hicimos la vez pasada. Ellos no lo aprobaron, se lo subimos a Junta de Gobierno, nuestra Junta de Gobierno nos hizo observaciones. De hecho, no, en base a esto viene la modificación, porque iba a haber unas modificaciones al reglamento del ayuntamiento, entonces no lo aprobaron la salvedad de estas modificaciones. Entonces nos encontramos aquí. El reglamento por eso todavía no se ha puesto en vigencia hasta que nuestra Junta de Gobierno no lo apruebe, ya tal cual con las modificaciones que van a quedar. Entonces, de aquí, una vez que ustedes me aprueben esto, están ya conscientes y al tanto de estas modificaciones, se presenta nuestra siguiente Junta de Gobierno, que es este mismo mes, y ya una vez aprobado por ellos, ya se sube su publicación para que tenga una vigencia en ese momento. Perfecto. Era precisar esto nada más, a efecto de que quede muy claro que tendrá que ser turnado a Junta de Gobierno para que ahí se someta a la consideración y sea votado para que pueda surtir los efectos. Sí, de hecho las modificaciones se revisaron en base a nuestro reglamento del ayuntamiento. Hicimos una comparativa, vimos todo lo que ellos modificaron y lo que era aplicable a nosotros, y es exactamente lo que hicimos. Si se fijan, archivos son muy pocas modificaciones. Entonces, si gustan, pues nos vamos. Si tienen a la mano el archivo que les enviamos. Nuestra primera modificación es en el artículo 4, en la fracción cuarta, precisamente en el último renglón, bueno, el último párrafo dice, lo que dice ahorita es, los actos pedidos y contados que se realicen en contravención a lo dispuesto por la ley y el presente reglamento serán de exclusiva responsabilidad del área requiriente que lo formule. Nosotros modificamos al titular del área requiriente que lo formule. Así, esos mismos cambios los hizo el ayuntamiento. Entonces, no es el área en sí, sino es el titular del área el que solicita ese contrato o ese bien a comprar, y es responsabilidad del titular, no de toda el área en general. ¿Alguna duda? Por mí adelante, no hay ningún problema. Creo que sí está bien que sea directamente para el titular, ¿no? Una pregunta, ¿este reglamento ya lo revisó la Junta de Gobierno? ¿Y lo autorizó? No, con ustedes pasa a Junta de Gobierno si no lo autoriza, entonces ahora sí ya se manda a su publicación para que a partir de ese momento tenga efectos de vigencia. Ok, perfecto. Ustedes, filtro y para ya presentarles a ellos lo que ustedes estén de acuerdo en las modificaciones.
Ok, de acuerdo. Ok, pasamos al siguiente artículo, que es el número 5. En el número 5 dice, para efectos de determinar los montos máximos aplicables a los procedimientos para adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios previstos en la ley y el presente reglamento, se determinan los siguientes. Viene nuestro cuadro comparativo, donde viene el fondo revolvente, licitación sin concurrencia del comité y licitación con concurrencia del comité. El monto que se modificó fue el de en medio, donde es la licitación sin concurrencia del comité, se bajó a 8,057 unidades de medida y actualización, que son UMAS. ¿Alguna duda? ¿Cuánto quedaría ahí ahorita actualmente en dinero? El contralor nos dice que son aproximadamente 650,000 pesos. Sin concurrencia, o sea, hasta 600 sin concurrencia. Y de ahí para arriba pasa a lo que es la licitación con concurrencia. O sea, arriba de 650,000 pesos va con concurrencia de comité. Bajó. Antes lo teníamos más alto, entonces ahora en 700, más o menos 700,000, entonces ahora bajó para que entren toda la licitación que sean de esa cantidad para arriba, sean con concurrencia del comité. Ok, de acuerdo. Si no hay alguna duda, pasamos al siguiente. Es el artículo 20, que es la estructura del comité. Cabe aclarar que este artículo en particular fue una petición directa de los regidores, donde pudieran tener su representante suplente y se integraran ya formalmente a nuestra Junta de Gobierno. Entonces, en el párrafo se agregaría el inciso 11, que es el que ustedes tienen ahí en su archivo, que viene a decir, se agrega un regidor representante de cada fracción edilicia del Pleno del Ayuntamiento, que a petición de parte manifieste su deseo de integrarse al comité en calidad de vocal permanente, de conformidad al párrafo 4 del artículo 25 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, mismos que su presencia no serán determinante para la conformación del quórum legal. Es lo único que se agregó. Bien, yo ahí tengo una observación. Pediría que sea retirado la parte del texto donde establece que a petición de parte. La propuesta es que sea integrado en esta fracción 11ª por un regidor representante de cada fracción edilicia del Pleno del Ayuntamiento. Es decir, es un derecho inherente, ya cada fracción, de acuerdo a sus procedimientos internos, definirá cómo acreditan a este regidor ante el comité de adquisición. Esa es la propuesta que yo haría. Bueno, yo lo pusimos así a consideración de todos y se subirá a Junta de Gobierno. En su momento, el regidor de la fracción de Morena mencionaba que muchas veces los invitan a muchas cosas y no pueden acudir o no les interesa. Entonces, por eso se hizo como esa pequeña opción a, si quieren, bienvenidos, la puerta está abierta, y si no quieren, pues no hay ninguna obligación. Sí, pero en este caso pues pudiera ser a la voz de un regidor de Morena, pero en todos los reglamentos del municipio, los regidores tenemos la responsabilidad, es nuestra obligación de participar en las comisiones como una de las responsabilidades que tiene un regidor. Yo sí creo que no debe ser, ya si alguna fracción desiste participar, pues ya será responsabilidad de la fracción, pero sí es una responsabilidad que tenemos los regidores de participar en cada una de las comisiones o comités. Ok. Entonces quitamos esa parte y lo dejamos así y ya que sea responsabilidad de los regidores. ¿Cómo quedaría entonces esa parte? Nomás para que quede bien claro, por favor. Bien. Empieza, dice, voy a leer todo el pedacito, dice, con el carácter de vocal permanente, con derecho a voz pero sin voto, los siguientes 2 puntos. Contralor interno, en la 8ª, en la 9ª, titular de la dirección administrativa, quien además funge como secretario técnico, que asistirá a las sesiones del comité. En la 10ª, el jefe de recursos materiales. Y en la 11ª, que es la que adherimos a los regidores,
quitamos nada más la parte a petición de parte, dice Quítale hasta donde dice hasta de conformidad, ¿no? deseo de integrarse. Sí. Que petición de parte manifieste su deseo de integrarse. Quedaría un regidor permanente de cada fracción edilicia del Pleno del Ayuntamiento, de conformidad al párrafo cuarto del artículo 25 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, mismos que su presencia no serán determinante para la conformación del quórum legal. ¿Están de acuerdo, miembros? Yo estaría de acuerdo, nada más una pregunta. En la primera parte mencionas que Contraloría, pero Contraloría desde la ley viene ya estipulado como integrante del comité, con voz pero sin voto. Sí, son todos ellos, todos los que están en esta fracción son vocales permanentes con derecho a voz y sin voto. Ahí es donde se agregaría la parte de los regidores porque no estaba contemplado. Y en la ley, en nuestro artículo 25, es donde nos da la facultad de agregar vocales permanentes. Ahí es donde se nos integran nuestros regidores. No, pero mencionas Contraloría. Sí, pero no, les leí todo el párrafo, pero lo único que se modifica es, más bien, se agrega una fracción onceava. Ok, está bien. O sea, se recorre la onceava, se mete en la décima, no, onceava una, y se recorre a la doceava, que la queda, en su caso, invitados y testigos sociales. Nada más, y ya se cierra el artículo. Es nada más esa fracción la que se modifica, todo lo demás queda exactamente igual. Si ven el archivo, en la comparativa, lo que dice y debe decir, queda un espacio en blanco grande, precisamente es ahí lo que hicimos para incluir en la parte de los regidores. Ok, de acuerdo. Por mí, adelante. Adelante. Muy bien. Seguimos con el siguiente artículo a modificar, es el artículo 24. El artículo 24 dice, el comité tendrá las facultades y atribuciones siguientes. En su fracción primera dice proponer y revisar las bases sobre las cuales habrá de convocarse a licitación pública para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios. Faltaba el punto de aprobar. Esa es la parte que se modifica. Quedaría de la siguiente forma. En su fracción primera queda proponer, revisar y aprobar las bases sobre las cuales habrá de convocarse a licitación pública para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios. ¿Alguna duda? Quien propone las bases es el área requirente, ¿no? Nosotros no las proponemos, nosotros las revisamos y autorizamos. Pero la propuesta es por parte de ustedes. Lo que pasa es que en la ley así lo maneja. Nada más lo único que hicimos fue meter la parte de aprobar. O sea, eso ya estaba. Lo de proponer y revisar las bases, ya estaba aprobado. Nada más no teníamos que aprobar las bases en el escrito. Es lo único que se modificó. Tampoco el ayuntamiento lo tenía. Ok, de acuerdo. El siguiente artículo es el número 30. Les voy a leer las modificaciones en el primer párrafo. El artículo actual dice, el comité sesionará válidamente cuando se encuentren presentes la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, es decir, la mitad más uno. Cuando esta operación resulte en fracción, se irá al número entero superior. Las sesiones deberán ser celebradas válidamente con la indispensable asistencia de su presidente y la Contraloría Interna. La parte que se le adicionó es en el mismo párrafo. Dice, el comité se sesionará válidamente cuando se encuentren de manera presencial o virtual en casos extraordinarios, y ahí continuamos con la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, es decir, la mitad más uno. Cuando esta operación resulte en fracción, se irá al número entero superior. Las sesiones serán celebradas válidamente con la indispensable asistencia de su presidente y la Contraloría Interna. No, pero a ver, espérame, ¿cómo? O sea, ahí vamos contra la ley, porque ¿cómo que nada más con el presidente y la Contraloría Interna vas a sesionar? No. Todo eso ya estaba en la ley y lo único que nosotros modificamos es lo de manera presencial o virtual,
Y aquí dice que las sesiones deberán ser celebradas con la indispensable, o sea, quiere decir que si no está el presidente y la Contraloría no se puede sesionar. Pero eso ya estaba en la ley. Okay. Eso no se modifica. Más se agrega lo de virtual. Nomás lo de manera y con presencial. presencial o virtual para darle En el archivo que se les envió estaba en rojo. Esa es la parte que se modifica. Todo lo demás ya se encontraba, si eso en el comparativo con el cuadro de la izquierda, lo que dice ya estaba. Lo único que se modifica es la parte presencial o virtual en casos extraordinarios, siendo este un ejemplo claro de esa situación. Ok, de acuerdo. Pasamos al artículo 36. El artículo 36, les leo cómo dice actualmente. Dice, las sesiones del comité realizarán en lugar que se indique la convocatoria y en ellas se tratarán los asuntos descritos en el orden del día. Las sesiones ordinarias se desarrollarán con el siguiente orden del día. Y se hace en la fracción primera, registro de asistencia, 2, declaración de quórum, 3, aprobación del orden del día, 4, lectura y aprobación del acta anterior, 5, agenda de trabajo y 6, asuntos varios. Las modificaciones que se proponen es la parte de preferentemente, iría después de donde dice las sesiones ordinarias se desarrollan preferentemente con el siguiente orden. Se desprende la primera, registro de asistencia, segunda, quórum legal, queda igual, tercera, aprobación del orden del día, y en la cuarta hay otra modificación donde dice lectura y aprobación del acta. Se quita lo de anterior. Y queda el 5, agenda de trabajo, y 6, asuntos varios. Oye, Fernanda, pero aquí tengo yo una duda. La ley te obliga a que sea así la orden del día, ¿no? Que se lea el acta anterior, el cual se puede disculpar por haberse firmado en la misma sesión y leído en la misma sesión donde se efectuó esa acta, ¿no? El mismo día. Sí, sí, nada más lo único que quitaron fue la parte de anterior y agregaron lo de preferente arriba. El reglamento del ayuntamiento. Es lo único. Entonces, si quieren modificar ustedes el orden de cómo se lleven las sesiones, ¿lo pueden hacer? No, es exactamente igual, solo que le habían metido la parte de anterior y luego ya se la modificaron en esto del reglamento, porque no lo contemplaba. Pero si tú pones preferentemente, puedes ahí modificar el orden del día, y el orden del día creo que te lo establece el reglamento, ¿no? Perdón, te lo establece la ley. Dice, lo que pasa es que la ley, en el artículo 123 dice, las sesiones ordinarias o extraordinarias que se desarrollen conforme a lo establecido en la ley deberán sujetarse a lo siguiente: lista de asistencia y declaración de quórum legal, orden del día, lectura del acta anterior, revisión de agenda de trabajo, asuntos varios, lectura de acuerdos, comisiones y clausura de la sesión. Es lo que dice la ley y nosotros nos basamos en el orden del día y en lo que modificó el reglamento del ayuntamiento para equipararlo. Es que Porque sí. hay veces que no pasa nada de trabajo, entonces que no pasa nada si hay agenda de trabajo y no se mete en el orden del día. Pero es que sí lo modifico. A ver, adelante. Lo que pasa es que el reglamento del ayuntamiento establece preferentemente. Esto quiere decir que si hay alguna modificación se puede llevar a cabo, e incluso el tema de la lectura del acta se puede solicitar la dispensa en virtud de haberse enviado con antelación a los integrantes o de haberse dado lectura en la sesión anterior. Entonces se puede dispensar sin problema. Sí, sí, eso estoy de acuerdo que se puede dispensar. Yo nada más que no nos afecte lo que dice la ley en base a todo lo que debe de llevar el orden del día, ¿no? Pero adelante, no hay ningún problema. Digo, nomás acatarnos lo más que se pueda a lo que dice ahí, ¿no? Así es, Entonces, adelante. Continuamos con el artículo 59. El artículo 59 dice, la forma en la que los visitantes deberán acreditar su existencia legal y jurídica para efectos de la suscripción de las propiedades es la siguiente. La parte es la fracción, el inciso A, que dice, persona física deberá presentar copia de una identificación oficial y su constancia de situación fiscal. Hasta ahí.
dice en nuestro reglamento. La parte que se agrega sería poner con un máximo de 3 meses de emisión, sino acortar la fecha de la presentación de ese documento. Igual, en la fracción siguiente, que dice persona moral deberá presentar copia del acta constitutiva, copia del poder notarial del acta de la asamblea debidamente protocolizada ante notario en la que designen representantes o apoderados, copia de identificación oficial y constancia de situación fiscal actual y se agrega con un máximo de 3 meses de emisión. De acuerdo. Muy bien. ¿De acuerdo los demás? Nomás Armando contesta. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, continuamos al artículo 75. El artículo 75 actualmente dice, la entrega de proposiciones deberá contener la oferta técnica y económica y podrá hacerse de manera presencial en sobre cerrado o por vía electrónica a través del SEGCG, observando las disposiciones técnicas para tales efectos, emita la Secretaría, dependiendo del medio de presentación que se determine en bases de la convocatoria. Aquí el error es que decía, para tales efectos que emita la Secretaría. Ahí tenemos que haber corregido y es, para tales efectos que emita la Dirección Administrativa, que en nuestra aclaración del inicio del reglamento, en vez de la Secretaría, el equiparado aquí en el organismo sería la Dirección Administrativa, que fue un error que se nos pasó. Ok, de acuerdo. Adelante. Muy bien, el artículo 90 dice, actualmente dice, una vez agotado el 80% deberá solicitarse la reposición mediante la siguiente mecánica. Y se desprenden los incisos para solicitar la reposición de ese dinero, del fondo revolvente. El punto a cambiar aquí es modificar, en vez de que se esperen hasta el 80% agotado, se modifica al 50%. Cuando tengan el 50% de su fondo revolvente agotado, harán la solicitud basándose en los incisos subsecuentes. Esto es a razón de que, ¿por qué lo quieren cambiar al 50? El Contralor les puede dar la explicación más técnica. Esto tiene que ver con los fondos revolventes. La idea es de que no se deje hasta el 80% porque si no se queda sin recursos cuando requieren un gasto adicional, tienen que andar poniendo de su bolsa. Entonces la idea es de que si yo tengo 10,000 pesos de fondo revolvente, cuando ya llevo 5,000 pesos erogados, hagan la reposición a la administración para que me hagan la reposición de esos 5,000 pesos y no esperarme hasta gastar 8 o 9,000 pesos y me quede nada más con 1,000. Es nada más ahí de que se haga más oportunamente la revolvencia del fondo revolvente. ¿En cuánto tiempo generan el regreso del fondo revolvente? O sea, cuando yo solicito que me lo repongan, ¿en cuánto tiempo se lleva? Puede llevarse de 3 a 5 días. Pues yo creo que si es un 80-20, digo, yo lo quería 70-30, porque creo que el 50, pues lo veo muy... Puede generar más descontrol, porque siempre voy a estar trayendo más dinero del que podría traer, ¿no? O sea, digo, yo lo veo en cuestión de la operación de los negocios, ¿no? O sea, si yo tengo una caja chica, que es el fondo revolvente, creo que es mucho, ¿no? El 50%. Y en 2 días, si en 2 días me lo regresan... Puede que se lleve de 3 a 5 días, es lo que comentaba. O sea, no es que se vaya a incrementar el fondo. Simple y sencillamente es la reposición de lo que yo ya gasté, es hacer la revolvencia más oportuna para hacer más eficiente el fondo revolvente. ¿Qué tanto problema e incidencias están teniendo en esa parte? Sí hay, porque a veces hay facturas que por alguna situación se regresa al fondo y entonces se dilata la revolvencia. Si hay algún un error en cálculo, alguna situación en una factura, se regresa al fondo y eso propicia que se alargue más el tiempo en la revolvencia. No, bueno, pues pero no lo vas a solucionar. Eso no lo vas a... El error de que te facturen más no lo vas a solucionar aumentándole
digamos, la frecuencia del reembolso, ¿no? A final de cuentas, más bien que la persona que emite la factura o que solicita la factura, pues sepa bien qué debe de llevar la información. Claro, precisamente antes de hacer la reposición hay una revisión que se llama la glosa. Se revisan los comprobantes y entonces se hace la revolvencia. O sea, no se está incrementando el fondo, simplemente es la presentación de los documentos a reposición del fondo. No, yo diría que no quedara tan amplio, que no fuera el 50, que fuera 70-30. Esa sería mi opinión, no sé los demás qué opinen, ¿no? Comentarles que no tiene ningún interés de aumentar incrementar el fondo revolvente, es darle una rapidez, celeridad y prontitud a la adquisición de aquel recurso que puede ocuparse por ser nosotros un hospital y unas cruces verdes con atención de urgencias. Esto genera que el responsable de recursos materiales a veces no cuenta con el insumo porque está en proceso la reposición del fondo revolvente y él a veces pone en su bolsa o a veces hemos tenido retraso en la compra de la misma. Sigue siendo los mismos tiempos que Contraloría revisa a detalle para que no falte ninguno de los puntos o incisos que señala la ley de que se tiene que cumplir. Simplemente es darle celeridad a la adquisición del insumo con una reposición inmediata al llegar al 50% en vez del 80%, que generaba que a veces tuviéramos un retraso en las adquisiciones. Es solamente eso. No va a violentar nada de la ley ni estaríamos dejando de cumplirse con todos los puntos ayer en la glosa. Es por eso que lo solicitamos. Pero lo ponemos a disposición de ustedes que nos digan cuál es su opinión. ¿Alguien que quiera comentar algo o lo sujetamos a votación? Se quedaron dormidos los demás. No, por mí digo, si es operación y ustedes requieren de eso, pues adelante, ¿no? Yo lo ponía para que fuera más, digo, más control, ¿no? Pero como ustedes decidan, no le veo problema. Los demás no sé qué opinan. Por mí no hay problema, doctor. Adelante. Sin problema alguno. Adelante, aprobado. Continuamos, licenciada. Continuamos con el siguiente artículo, que es el 93. El artículo 93 dice: los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios cuyo monto de operación no exceda de las 14,000 UMAS. Es exactamente lo que nos encontramos que modificamos en el artículo del principio, que fue el artículo 5. Igual modificamos las unidades de medida, se reduce y el cambio se haría por 8,057 unidades de medida y actualización. Ese es el cambio, lo bajamos. Hicimos el mismo cambio que en el artículo número 5, que también contenía las 14,000 UMAS y se bajó a 8,057. Es exactamente lo mismo que tuvimos que bajar en este artículo para quedar de la siguiente manera. Los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios cuyo monto de operación no exceda de las 8,057 unidades de medida y actualización podrán realizarse a través de licitación pública sin la concurrencia del comité bajo la conducción de la Jefatura de Recursos Humanos, de acuerdo al procedimiento siguiente, y sigue el artículo. Recursos materiales. Recursos materiales. Recursos materiales. Solamente se modifica. Licenciada, entonces queda igual a los 650,000 más o menos que quedamos, ¿no? Sí, se equipara a lo mismo que habíamos aprobado en el artículo 5, para que quede igual. Que teníamos los 14,000 UMAS, se bajan las 8,057, para que quede el monto de lo que es con concurrencia del comité y sin concurrencia. Perfecto, adelante. Pasamos al artículo 98. En el artículo 98, 99 y 100 se derogan estos artículos. Doy lectura a cada uno de ellos. Dice: las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por invitación a cuando menos 3 proveedores únicamente se efectuará cuando se haya declarado desierta una licitación o varias partidas de esta en 2 ocasiones. En aquellas licitaciones que no se encuentren previstas en las excepciones a la licitación pública, velando siempre por la propuesta conveniente más baja.
Estos 3 artículos hablan de esa invitación a 3 proveedores que la ley no lo contempla. Entonces, quedan fuera. A ver, ¿cómo quedaría, perdón? Desaparecen, se derogan, porque no existe en la ley eso de invitación a 3 proveedores. Porque aquí dice, cuando se cierta una licitación, ellos hacen una invitación a 3 proveedores y esa parte de la ley no la contempla. Ok, sí, eso hay que quitarlo. Hay que quitarlo, se quita. Desaparece el 98, el 99 y el 100, que son referentes a esa contratación de servicio por invitación a mínimo 3 proveedores. Quedan derogados. ¿Alguna duda? No, adelante. Pasamos al artículo... Ahí me interesa que todos estén de acuerdo de los que forman parte. Del Comité Igual. Sí, Armando, Pepe Lupe, ¿están de acuerdo? Adelante. Adelante. Muy bien. Gracias. Continuamos. Y el artículo 101, en este caso, habla del mismo tema de arriba. Dice, las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por adjudicación directa podrán efectuarse cuando, en la fracción primera, dice, se hayan declarado desierta una licitación o varias partidas de esta en 2 o más ocasiones, y ahí es donde estaba implícito lo de los artículos previos. Si hubiera agotado el procedimiento de invitación, por lo menos a 3 proveedores. O sea, ese es como un paso extra que estaba contemplado y que la ley no lo tiene, se quita. Se quita la parte que dice, desde se hubiese agotado el procedimiento de invitación, por lo menos a 3 proveedores, esa parte es la que se quita para quedar de la siguiente forma. Se haya declarado desierta una licitación o varias partidas de esta en 2 o más ocasiones, no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien que el mercado solo exista un posible oferente o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes otorgada por la autoridad competente en México, así como aquellos con derechos protegidos de la propiedad intelectual, previa justificación por parte de quien lo solicite. ¿Alguna duda? Adelante. Esto es nada más como un resumen de las 3 anteriores, ¿no? Porque te habla de la invitación de los 3 proveedores, ¿no? Exacto. Ese artículo hablaba de las 3 anteriores, que era como un paso a agotar antes de seguir allá la asignación. Y como esos 3 anteriores no los contempla la ley, solo quitamos ese pedacito y continuamos como estaba el párrafo. Adelante. ¿Es cuánto? Son todas las modificaciones, señor presidente. Gracias. Agradezco a la licenciada Fuentes Flores la explicación de las modificaciones y quedamos sus órdenes para cualquier comentario o duda sobre lo expuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más a la licenciada? O, en el caso de no ser así, pasaríamos a la votación del reglamento de compras, enajenaciones y contrataciones del OPD para que posteriormente sea presentada a la Junta de Gobierno y se le dé la aprobación correspondiente. Pepe Lupe, ¿alguna duda, pregunta? No, muy claro. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Armando. También de acuerdo, sin problema. Juan. De acuerdo, doctor, sin problema. Estaba pidiéndonos acceso hace un momento Freddy, que no podía entrar, y era la misma página que se le había mandado a todos ustedes, pero bueno. Entonces, en siendo así, queda aprobado por unanimidad y pasaremos al punto 5 correspondiente a asuntos varios. Pregunto si alguno de ustedes tiene algún punto que tratar. De mi parte, ninguno. De nuestra parte tampoco. Señores regidores. De mi parte ninguno, gracias, doctor. Adelante, de mi parte no hay observación. Pues agradecemos a todos. Una vez ahogado el orden del día y no habiendo más mucho que tratar, se da por concluida la 21ª sesión ordinaria del Comité de Gestiones del OPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, siendo las 10:45.
agradecemos su participación y les deseamos un buen día a todos y cada uno de ustedes. Saludos. Saludos. Buen día Gracias. para todos. Gracias, Saludos. igualmente, buen día, saludos. Que tengan buen día. Saludos. Hasta luego.